Bienvenidos a un nuevo video de Mari Cocina. Hoy vamos a preparar una receta muy fácil y práctica, un rico espagueti cremoso. Espero les guste. Acompáñenme a preparar la receta. Vamos a empezar poniendo agua a calentar en una cacerola y cuando ya esté hirviendo le agregamos la sal. No es necesario agregarle nada más, ya que la pasta no absorbe aquí los sabores. Después agregaré el espagueti. Yo estoy preparando 250 gramos de espagueti. Traté de ponerla en forma circular y conforme se vaya calentando la pasta va bajando poco a poco y yo la voy ayudando hasta que quede toda dentro del agua. Generalmente en los paquetes dice que por cada 100 gramos de pasta se ponga 1 litro de agua. Yo nunca lo he hecho así. Les voy a mostrar cómo lo hago yo y ustedes pueden hacerlo como prefieran. Para esta cantidad de pasta yo solo puse 1,25 litros de agua. Me gusta cocerlo así ya que se cose muy bien y a veces no necesito ni quitarle el agua. Eso sí, hay que estar muy al pendiente mientras la pasta se cose y removerla ocasionalmente para que no se pegue. Solo voy a cocer la pasta la mitad del tiempo que marca el paquete, en este caso 6 minutos. Le voy a agregar un chorrito de aceite también, que incluso sin él también queda muy bien. Mientras que se cose, vamos a avanzar con la receta. En un sartén caliente y a fuego bajo, voy a agregar aproximadamente 1 cucharada de aceite y 2 cucharadas de mantequilla. El aceite ayuda a que la mantequilla no se queme tan fácilmente. Ahora agregaré 1 cucharada de consomé de pollo en polvo. Yo usaré este que yo preparo con ingredientes totalmente naturales. Muy pronto les subiré la receta, pero pueden usar cualquier consomé de los que venden en el súper sin problema. Solo voy a menear a que se integre el consomé a la mantequilla. Enseguida le voy a poner un puré de tomate de 210 gramos y continuaré revolviendo para que se vaya integrando todo. Como les comenté, esta es una receta muy sencilla y fácil de preparar. Y lo mejor es que queda riquísima. Es una receta ideal para principiantes, ya que no falla y siempre queda muy buena. Aquí voy a añadir una lata de media crema de 225 gramos que va a empezar a darle esa cremosidad y rico sabor a nuestra mezcla. Vamos a continuar mezclando constantemente para evitar que se queme y para que se sigan integrando todos los sabores. En cuanto se vea todo completamente mezclado, voy a añadir un queso crema de 190 gramos que tengo a temperatura ambiente para que no se batalle tanto en mezclar y cortado en pequeños trozos. Al principio, cuando agreguemos el queso, pareciera que no se quiere integrar o deshacer, pero ayudándome con esta espátula voy a ir presionando los cuadritos de queso contra el sartén y con lo caliente de la mezcla terminarán por integrarse completamente, resultando en una salsa muy cremosa. Vamos a sazonar con un poco de pimienta al gusto y sal con ajo y perejil que le dan un sabor riquísimo. Le pueden poner solamente un poco de sal. A fuego bajo todo el tiempo vamos a revolver hasta que se vea una salsa uniforme. Esto va a tardar algunos minutos, pero en cuanto vean la consistencia completamente sin grumos, ya está lista. La pasta la cocí por 6 minutos como les había dicho. En ese tiempo la estuve meneando ocasionalmente con un tenedor para evitar que se pegue. Después la apagué y solo retiré la cacerola de la hornilla caliente en donde la estaba cocinando. Disculpen que no grabe todo exactamente, pero es que como yo hago todo sola, cocino y grabo, no me da tiempo de grabar todo perfecto. Aquí, como vieron, solo le retiré un poquito de agua, la cual voy a conservar. Como pueden ver, la pasta quedó perfecta, no se pegó ni se batió. Y como le apagué antes de que estuviera con la consistencia que queremos, con el calor ya está lista. Y como siempre tiende a resecarse, por eso es que no le retiro toda el agua. Le voy a agregar la salsa y revolveré un poco para que se integre todo. Ya casi terminamos.
Si la van a comer inmediatamente es perfecto. Si la dejan un rato, la pasta tiende a resecarse y ahí pueden usar la poquita agua que le retiramos del cocimiento. La voy a probar para verificar que no le falte sal. Está buenísima. De manera opcional le pueden agregar un poco de queso manchego. Si gustan pueden omitirlo, como quiera ya tiene muy buen sabor, pero a mí me gusta agregarlo. Ahora vayamos a los resultados. Miren qué pasta más cremosa, y lo mejor es que sabe deliciosa y es muy sencilla de preparar. Es ideal para acompañar cualquier platillo de pollo, carne o incluso sola, es perfecta. Espero que les haya gustado la receta y se animen a hacerla pronto. Si la hacen, regresen a comentarme qué tal les quedó y si pueden, publíquenme alguna foto. Gracias por ver este video. Y si no están suscritos, les pido que apoyen mi canal suscribiéndose y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Nos vemos en la siguiente receta.